Nuestro diario vivir está poblado por múltiples acciones. Ninguna es natural. Todas contienen una explicación. En escenas de la vida cotidiana buceamos los porqués. Destejemos la trama de la construcción social. Escenas de la vida cotidiana. Nuestro espacio colectivo, en la casa común. En la mitad del mes de octubre estamos iniciando el programa número 30 de Escenas de la Vida Cotidiana por la 93.7, la radio de Lombime, y 90.3, la radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro. En una semana preciosa en cuanto a temperaturas, Cristian. Te digo buenas tardes a vos, te saludo a vos y a toda nuestra oyentada. Hola Sergio, buenas tardes. Sí, estamos en una primavera clásica, ¿no? Donde tenemos días con temperaturas casi tórridas y noches y mañanas bastante frescas. Hoy me tocó ir a trabajar al pueblo de Fraga y estaba frío. Esta época que promete un verano bastante tórrido. Que no sea tanto para sufrir en el sentido de proteger el cuerpo, y que no sea tanto para sufrir lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente, con todo lo que estamos escuchando acerca de las grandes muertes que se han producido en el pueblo de Gaza, el genocidio de los gazatíes. Y esta semana se ha producido un acuerdo de paz, no sé cuánto irá a durar, pero Mr. Trump se ha colgado a la cucarda como el gran hacedor de la paz entre Netanyahu y el grupo Hamas. Hamas también ha entregado los 20 prisioneros que quedaban, y a ellos les han devuelto también los prisioneros. Es decir, hay pequeños gestos por el momento que se van cumpliendo, y a su vez estábamos viendo algunas imágenes que la población común de Gaza, algunos ya están volviendo. ¿Qué reflexión te cabe en todo esto cuando hay varios hechos internacionales que dan vuelta alrededor de este, ¿no? Bueno, tomando un poquito lo que vamos a escuchar más adelante en la entrevista, estamos en un periodo de caos y creo que hablando de lo que decís del armisticio y demás, lo primero que hizo Netanyahu fue justamente decir que no iba a retirar al ejército israelita de la franja de Gaza, con lo cual se ríe de lo que había prometido con antelación. Creo que sería la segunda vez que desobedece a su patrón Mr. Trump. Sería interesante preguntarse quién es el patrón. Creo que tanto Netanyahu como Mr. Trump son títeres, pero lo que está más que evidente es una crisis sistémica que tenemos, donde las instituciones del orbe internacional están demostrando su ineptitud y su ineficacia, y que han sido solamente un andamiaje para sostener un statu quo de los poderes fácticos de siempre, en definitiva. Sí, en esto yo creo que también tenemos que atar en ese recorrido que empezaste lo que pasa acá en Medio Oriente con el premio Nobel otorgado a Corina Machado, que es una golpista venezolana. ¿Por qué digo golpista? Porque pidió la intervención militar de Estados Unidos para derrocar al presidente de su propio país. O sea que otro país invada la soberanía de Venezuela, todo para llevar adelante su propia ideología y que sea consistente en eso. Entonces, estas cuestiones de la invasión a través de diferentes métodos a distintos países por parte del imperio es una continuidad, como lo que ha ocurrido la semana pasada con Besen,
que intervino como ministro de Economía de nuestro país a decir, habían comprado bonos para mantener el precio del dólar, lo cual es una intervención nunca vista directa por parte del imperio para poder sostener a un gobierno de ultraderecha que a ellos les calza como anilla al dedo, porque este gobierno de ultraderecha lo que menos tiene es algo de patriota o de nacionalista. Lo que está claro y evidente es la crisis de la derecha. Por un lado, tiene esa necesidad de poder tener un anclaje de base, una base popular, pero que en su propio ADN está imposibilitada de lograrla, porque los sistemas de derecha son las formas, las ideologías y los métodos de los sectores más concentrados de poder. Yo creo que estamos asistiendo a una agresividad manifiesta y exacerbada de un sistema que se le está acabando el oxígeno. No sé qué puede venir después de esto. ¿Está claro? Eso no quiero decir que la revolución está a la vuelta de la esquina, no estoy diciendo eso. Pero sí, este sistema está absolutamente en crisis. Un poco esta necesidad que tiene, por ejemplo, Estados Unidos de intervenir como lo hace en Gaza, de intervenir en Latinoamérica, en el caso puntual de Venezuela, enarbolando un símbolo y poniendo un rótulo de demócrata a Corina Machado, cuando sabemos que no lo es, que como bien decís, pidió por favor que una potencia extranjera ataque a su propio país, tiene exactamente un correlato en nuestra nación, donde tenemos un presidente que, sin más, permitió el ingreso de tropas extranjeras a territorio nacional. Y sin más, porque esto que vos comentás de la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado argentino no es un dato menor. Tenemos una soberanía financiera absolutamente cooptada y manejada por los hilos de la Casa Blanca. Claro. Es tristísimo lo que estamos viviendo, porque inclusive, fíjate vos que lo de Venezuela, ¿por qué mandaron una parte de la Armada de Estados Unidos a las costas de Venezuela? Hemos visto videos donde dicen que destruyeron 4 naves que eran narcotráfico. Es decir, están con la excusa del narcotráfico, están interviniendo en un país. Como con la excusa de las armas químicas, destruyeron Irak. Siempre con la excusa y con mentiras, el gendarme del mundo quiere disciplinar a todos los países. Y es tremendo lo que se está viviendo. Pero bueno, son los tiempos que nos toca a nosotros transitar y que va a hacer falta mucho ingenio y mucha ductilidad política para revertir el gran daño que nos está haciendo el actual presidente a nosotros. Porque si a nosotros nos compran los bonos de la deuda y entra como está a la vista que el pueblo no lo va a apoyar a Milei, ¿no es cierto? Supongamos que no lo apoye y en el 2027 entra un gobierno peronista, ¿cómo va a poder gobernar cuando todos los bonos de la deuda los tiene en mano Estados Unidos? Es decir, te subsume a su poder a cualquier tipo de política que se quiera aplicar. Y eso es inaudito, el nivel de entrega que estamos viviendo nosotros. El nivel de entrega y el nivel de desesperación por parte de los sectores concentrados de poder. A mí me llama mucho eso la atención, digamos, porque yo lo leo más allá de proceder con impunidad, o sea, decir, hago esto porque quiero y puedo, que no estoy descartando que sea así. Para mí lo que hay de fondo es un eco de debilidad. Hago esto porque ya lo tengo que hacer, porque el recurso que no se recupera y que es verdaderamente caro es el tiempo. No sabemos cuáles son los tiempos que ellos ven y que ellos miden. Claro. Y dentro de todo este andamiaje ideológico que montó la derecha, ahora exacerbando la meritocracia, el individualismo, esa posibilidad de que el sujeto progresa por sí mismo, desde una visión estoica, incluso esotérica y tal, todo eso se va disgregando cada vez más. Porque, como siempre dijo nuestro maestro Pichon Rivière, el motor es la necesidad del hombre y la necesidad hace que te agrupe. O sea que sin querer queriendo nos están empujando al colectivo, porque los que van a quedar afuera de este sistema son los más. Y recordando a Pichon Rivière, nos ubicamos en el programa de hoy. Hoy el programa lo hemos titulado Lo colectivo en el arte literario. Y el entrevistado va a ser Martín Aguilar. Te dejo a vos para que leas el prólogo, ¿puede ser?
Sí, el invitado de hoy, como bien dijiste, es Martín Aguilar, un joven escritor y activista de nuestra ciudad de Villa Mercedes, que nos comparte su modo de habitar el arte como práctica comunitaria. A través de su testimonio descubrimos cómo la escritura puede ser una herramienta de defensa, de memoria y de transformación. Martín nos habla de sus primeros pasos en la literatura, de los poemarios que crecen al ritmo de la vida y de una certeza. El arte literario es infinito porque está hecho de lo humano, de aquello que se comparte, se discute y se reinventa colectivamente. Desde la psicología social pichoniana, el programa propone mirar la creación como un proceso grupal. Cada palabra escrita nace en el intercambio, se nutre de vínculos y vuelve al mundo como comunicación transformadora. En tiempos de incertidumbre y de repliegues individuales, esta conversación nos invita a repensar el sentido social del arte, a entender que la literatura no solo representa la realidad, sino que la repara, la denuncia y la vuelve a imaginar. Porque, como dice nuestro entrevistado, formo parte de la raigambre comunitaria. No creo en el individuo aislado. Una frase que podría ser también la consigna de este programa, donde cada voz, cada historia y cada palabra escrita nos recuerda que lo colectivo sigue siendo el corazón de lo humano. La entrevista de la semana pasada a Eugenia Gil nos invitó a conocer el entretejido entre el afuera y el adentro de quienes pueblan la penitenciaría de Mendoza. En el recorrido del diálogo nos ha dejado frases que nos invitan a pensar el lugar, las personas que trabajan allí, la vida de los internos y sobre todo la actitud que debiéramos tener los que vivimos extramuros. Hemos elaborado un recorte con sus palabras y compartimos algunas de sus frases. Por ahí pienso, ¿no? Esta experiencia de haber trabajado tanto tiempo. Es una institución gris, como el uniforme. Que hay personas, hay sujetos que por primera vez están institucionalizados. Y entran en la institución por una denuncia a lo mejor de violencia de género y por primera vez se encuentran con una institución que le da un marco de referencia. La familia ha estado muchos años sin esa persona y hay que recibirlo, ¿no? Sobre todo si ha habido un daño ahí dentro de la familia, si es se entiende si ha habido violencia o qué ha pasado con esa actitud, con esa conducta que él tomó, el daño, el daño colateral que provoca. Hay gente que tiene mucho registro del daño y hay sujetos que no, que se siguen, a veces siguen culpando a la familia, que por presiones, que por esto. Entonces, bueno, hay que trabajar y vos cuando salís del penal por 10 años no vas a tener tu certificado de buena conducta. Entonces vos imaginate que eso le impide, vos cuando vas a entrar a un trabajo, a una empresa que te piden el certificado de buena conducta y vos sabés que por 10 años, entonces hay que trabajar a veces con las empresas para que no se los pidan, pero bueno, se los piden. Vos sabés que la mayoría de los profesionales del servicio penitenciario son mujeres. Cuando yo entré a trabajar veía gente de los 40 para arriba y alguno que otros jóvenes. No, ahora es impresionante la cantidad de jóvenes, entre hombres y mujeres que están dentro del sistema penitenciario, están internos, y bueno, mayoritariamente es la droga. Así que yo le diría a mis compañeros y a mis colegas que no le teman al lugar donde les toque trabajar, hay que escuchar desde lo grupal y permitir que el sujeto creador que está en el otro y en nosotros se co-construya para la salud mental y para una adaptación activa a la realidad. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo,
en la casa común. Repasamos las palabras que nos dejó Eugenia Gil, psicóloga social de la ciudad de Mendoza. Una invitación a explorar actividades que son propias del armado social, más allá del juicio de valor de lo justo e injusto, y que son desconocidas para el común de la sociedad. Ahora vamos al primer tema musical. Vamos alternando entre el sur y el norte de nuestra América. Hoy compartiremos un clásico del grupo chileno Inti Illimani. Se llama Alturas. Imaginemos el sobrevuelo del cóndor mientras escuchamos la música. La maestría de la música ejecutado con los instrumentos del altiplano nos atraviesa en lo más profundo de nuestra comunidad y de nuestro ser. Empezamos a transitar nuestra escena de la vida cotidiana de hoy. Entrevista. Nos acompaña en este tejido de escenas de la vida cotidiana Martín Aguilar. Él es un joven escritor de nuestra ciudad de Villa Mercedes y vamos a ir hablando, entreverando entre su quehacer con el arte y su quehacer en su cotidianidad como sujeto, como persona. Así que sin más, bueno, presentate, Martín. Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, por, por el tiempo, la disposición y todo lo que costó ponernos de acuerdo, pero aquí estamos. Sí, efectivamente creo que escritor sería el mote más aplicado y también activista, algo que orbita bastante cerca, tanto de mi cotidiano como del hecho de escribir, ¿no? Hablemos un poquito de tus primeras épocas en relación a la escritura, como para entrar en contexto. Contanos cómo fue ese proceso en el cual vos encontraste
en la escritura una forma de sublimar tu mundo interno. Fue más que nada una necesidad por poner algo interno con un nombre propio, es decir, algo que estaba, una inquietud, pero que forma parte hasta de la identidad, de cómo decidís estar en el mundo, ser artista, escritor, performers o algún tipo de lenguaje que no necesariamente es atribuido a la norma de los trabajos, a los espacios más institucionales. Si tuviese que decir cuándo fue, cómo fue, a muy temprana edad yo ya escribía en mi adolescencia, sobre todo, que es esa puerta al yo más quisquillosa, pero era todo como empieza todo creo, en un cuarto solo y escribiendo para cajonear. Eh, Algunos versos blancos, recitados, poemas, algo muy similar a la estructura de las canciones, más no era eso, porque yo nunca escribí, solo escribí un par de canciones, pero para unas bandas, pero nada más. Diría que ese fue el punto de apoyo, que fue poder intentar ponerle un nombre a algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Como una forma de observar adentro al afuera. Y un poco, contanos un poquito, ¿qué era eso que querías poner en palabras? ¿De qué iba Mira, por ese ejemplo, mundo interno? te cuento, uno en particular. Una vez agarré una libretita, ¿viste esas libretitas? No me acuerdo ahora cómo eran las marcas, pero eran muy populares, que tenían la marquita de la paloma. Y yo, cada vez que veía esas hojas rayadas en blancos, con renglones, pero en blanco, el papel, decía, acá hay un mundo que falta. Y recuerdo que lo primero que hice fue hacer como no sé si se dice bosquejo, puede ser, o boceto, de un libro. Y diseñé jugando un libro que se llamó, con índice, todo, prólogo. Imagínate, tenía 13 14 años, no tenía ni idea, solo lo había visto. Más que por imitación no hubiese podido hacerlo. Y fue un primer boceto de un libro que se llamó Los siete cuentos del bosque en llamas. Contaba un poco la historia de mística, mágicamente, de qué estaba hecho ese bosque, cuál era ese incendio que lo había perdido todo y cómo lo reconstruíamos al bosque a partir de las historias. Después no prosperó ese proyecto, quedó así como lo que uno hace entre escuela y qué sé yo, algún club o no sé, estar en tu casa como un niño. Fue de grande que empecé a tomármelo un poco más en serio y dije, esto es de concreto. Antes siempre fue para jugar, porque de hecho no había un espacio de reparación a ese lugar, de reparo, de recepción. Porque yo pensaba que quien escribía, yo estaba muerto, ¿no? Como los escritores nacen muertos, nunca vemos nacer poetas. Entonces, bueno, fue un descubrir de la vida cotidiana, podríamos decir. Así que digamos que tu derrotero fue madurando con vos hasta que pudiste empezar a cuajar, a Sí, darle forma a a esas historias. sí, lo que siempre me costó mucho y que te lo voy a decir ya para no confundir, en conceptos genéricos, digamos, la intención genérica de antemano siempre me costó más. ¿Qué quiero decir? Son muy pocas las veces que empiezo un poemario y termino un poemario tal cual per se. No es que no los termino los proyectos, los termino, pero por lo general lo dejo expresarse naturalmente, a ver cuál es el género que exhibe. Como decir, bueno, a ver, voy a contar esta historia, me parece que es algo que personas que escribimos lo debemos saber, más no lo decimos porque creemos que es parte de ese proceso que forma parte también del arte, que es infinito. El arte literario particularmente es infinito. No solo es un juego de combinaciones, sino que también genéricamente está abierto todo el tiempo. Y eso es algo que te tengo que comentar, porque fue un derrotero, es cierto, en términos de praxis lo fue, pero también fue una ganancia en el sentido de decir, quizá esta búsqueda tiene que ver con dejar expresar ese otro lenguaje que no exploro del todo en mí, que no desarrollo del todo por alguna falta de técnica, ¿no? El proceso que va creciendo con la forma y el contenido. Eso podría decirte. Por eso al día de hoy puedo hablar de poemarios, puedo hablar de novelas cortas. Tengo varias publicaciones inéditas en el sentido de que no han sufrido todavía esos proyectos un proceso de edición y publicación oficiales, sino ha sido más, como bien digo siempre, de la raigambre comunitaria, del tipo colectivo, que a mí me gusta mucho. O sea, Eso podría. que tu proceso es al revés, digamos, es como que vos dejás que la idea se vaya manifestando y busques su lugar, sería así. Exacto.
¿Cómo ves o cómo sentís, cómo vivís la expresión artística en estos momentos históricos que estamos transcurriendo? Podemos decir que son momentos caóticos, ¿no? ¿Cómo lo vivís a eso? Mira, yo creo que el arte como medio de un lenguaje, como lenguaje en sí mismo, pero como medio entre lenguajes, como interlocutor, creo que el arte siempre da cuenta de un caos. Al menos el que a mí me interesa, siempre da cuenta de un caos o de alguna circunstancia que está fuera del ojo público, o que incluso el ojo público aprendió a vivir con ella, con esa situación, ya sea una injusticia, ya sea una tragedia, ya sea memoria no recolectada. Por eso yo siempre insisto que el presente es una de las ilusiones más peligrosas para inspirarse, para escribir. Da la sensación de saciedad y de suficiencia, aunque entiendo y coincido con vos de que son tiempos, dirían los jóvenes trambólicos, pero trato de, porque si no me bloqueo. Me pasó en 2024 cuando el mundo empezó a virar hacia la, podríamos decir, hacia la ultraderecha en términos políticos, pero hacia la insensibilidad en términos culturales, dije, ok, pausa. No escribí ni un verso ese año. No pude, realmente no pude, porque quedé inmerso en la tela de la realidad. Hay una parte del arte que requiere decir, Distancia. bueno, no, pará, claro, pero no por indiferencia ni por impostura, ni por, no, 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 creo que forma parte de la propia esencia de los tiempos del mundo, son otra cosa, los tiempos del arte, hay mucho que podríamos desarrollar en relación a eso, pero te digo que me ha pasado, esto sí tiene que ver con algo que vos estás preguntando. Por ejemplo, Sailor Nietzsche es un poemario, Sailor Nietzsche se llama, Filosofía y Bardo. Lo saqué, lo iba a leer a la proa taberna, a un lugar que me invitaba Laura Mastelone a leer con su micrófono abierto. Y yo presenté ahí parte, algunos de ellos. Ese poemario es de noviembre del 22 y tiene varios pasajes que realmente dialogan con el hoy de una forma sí, tan precisa, más precisas de lo que pudieron ser en su momento. Habla sobre la libertad, sobre el costo de la libertad y varias cosas en relación al arte y en contexto, bueno, yo diría, no quisiera alentar la desgracia, pero protobélico. Así que si eso responde a tu pregunta, esa es mi opinión. Podemos decir que el arte en algún punto ocupa o da voz o genera el espacio para la expresión sin filtro de lo que establece el sistema, o sea, los medios de comunicación tradicionales. Ojalá todo el arte hiciera eso, ojalá. Sí, en un mundo en el que yo sueño vivir, sí. Pero bueno, está bueno también al arte dotarlo de una función mucho más, de palabra mediocre que voy a usar, pero diría reveladora, liberadora. Por supuesto que tiene que ver con desandar estas estructuras que vos nombrás, que son del lenguaje hegemónico, ¿no? De la comunicación, sí, la difusión de la información. Pero también creo que como seres que traducimos lenguaje, luz, mensajes todo el tiempo, estaría bueno entender al arte como una posibilidad que nos debemos ya como sociedad, ni siquiera para traicionar al Estado, al sistema, a las estructuras, me explico lo que quiero decir, sino más como apropiarnos. Ojalá todos las artes resolvieran eso. Yo creo que no. Mucho está para entretenimiento, mucho está para consumo masivo, incluso mucho está para que quien escriba esté más tranquilo, no necesariamente poder dar un mensaje. A veces alguien simplemente escribe porque le gusta. Yo me he encontrado con que de pronto lo que a mí me gusta y lo que yo escribo, bueno, dialoga muy bien con la esfera social, podríamos decir, con la esfera de anticensura, podríamos decir. Entonces, bueno, eso es una cualidad y una condición de mi forma de hacerlo, pero no creo que sea una cualidad y una característica del arte, porque si no, no sé, no quiero nombrar artistas, pero habrían pasado otras cosas en el mundo. Ojalá. Pero digo, me parece, a mí me da la sensación que hay como cosas que van por debajo de la superficie, ¿se entiende? Me parece que hay como una especie de inconsciente colectivo, si se quiere, o consciente colectivo, si se prefiere, que vibra, por decirlo de algún modo, o codifica en un mismo sentido. Y a Ujú, veces, ujú. lo digo en clave de pregunta, ¿no será el Sí, artista una especie de antena receptora de ese código que está circulando entre la sociedad como medio de expresión, te digo, ¿no? sí, Estoy haciendo acá, discúlpame creo que que te corte, estoy haciendo acá como una especie de distinción entre aquello que sirve como sustancia de repente a una ligazón en el tejido social
y aquello que sirve Mm, como distracción, como sonajero para dejar que los elefantes pasen por detrás. excelente pregunta. Muy linda la pregunta. Muy bonita. Ojalá se le hicieran a un montón de gente. Mira, ¿viste lo que te comentaba recién de Sailor Nietzsche y ese poema que, bueno, ahora no lo tengo a mano, pero habla sobre la libertad y dice que el costo de la libertad es el presente que estamos viviendo nosotros, literalmente. Si yo tuviese que, no mentir, no mentirte, pero si tuviese que decirte que al momento de producir ese poema yo estaba pensando en dialogar con un modelo de país y una forma de individualismo al presente, te estaría mintiendo porque yo lo hice a sabiendas de que lo que estaba produciendo quizá era más un alimento a mi propia inquietud. Entonces, el inconsciente colectivo, ¿de qué estaría hecho esa sustancia que liga? De una inquietud que todos callamos, de un dolor que solo que algunos traducimos. Entonces, sí, tu pregunta es bastante aplicable a... Está la respuesta escondida en tu pregunta y está muy bien, pero yo no podría decirte que soy un visionario, ni podría decirte que soy una persona que tiene la intención de desenmascarar cosas. Sí, me comprometo muchísimo con aquello que no me parece y que estoy absolutamente dispuesto a levantar actas de crisis de lo que sea por aquello que me conmueve. Creo que la libertad, desenmascaradamente, como hoy la entendemos como principio político, no tiene nada que ver con el inconsciente colectivo y aquello que yace o subyace más de otra calaña, de otra raigambre. Para cerrar, en lo que me has preguntado, creo que sería muy interesante como ejercicio alguna vez ver qué sale de esa propuesta, a ver qué, si se lo propusieran conscientemente, porque yo creo que hay mucho que sale del arte. Por ejemplo, he leído muchísimos seminarios sobre Orwell, que es uno de los que ha anticipado el Gran Hermano, el panóptico, ¿no? Como que se le ha dado a Orwell, que es un artista de primera categoría, este lugar bueno, de mirar cómo se anticipó y visó de antemano. Yo creo que él estaba siendo muy honesto con la condición humana y eso es intransitivo. La condición humana es intransitiva, solo que a veces, bueno, emerge lo peor cuando bajo ciertas coordenadas sucede como está pasando ahora. Pero bueno, no quiero hacerte más rollo, espero que la respuesta haya sido aplicable a un diálogo. Sí, yo creo que no hay que perder de vista que nosotros somos parte del colectivo. Siempre, Y sí, nos siempre, guste o no nos guste, también somos una síntesis, ¿no? O sea, también somos exactamente. producto de tensiones, ¿no? De luchas de opuestos. Y a su vez nosotros Ujú. somos ideas o vectores o tesis para otra síntesis, en definitiva, ¿no? Y recién mencionaste, hablaste, decías que estabas dispuesto a hacer actas de crisis, si no me equivoco. Levantar actas Y de crisis, sí. sí, sí, y además en su momento también dijiste que te comprometías, que sos activista y además que te comprometes con causas. Hablanos de de Em, esas actas de crisis, hablanos, a ver, ujú. comentanos. Creo que yo que parte de un principio del lenguaje. Mucha gente que hablo con el lenguaje, hablo del sistema de la lengua, básicamente cómo se fue produciendo a partir de, podríamos pensar, la evolución del hombre, la evolución de la especie. Pero hay un principio que a mí es el que más me interesa, que es la función, la pregunta respecto de la función del lenguaje. Yo creo que la función del lenguaje, yo no soy el único ni el primero, un montón de gente cree esto, pero la función del lenguaje es para defenderse. Hay quienes dirán que es para comunicar, que es para informar, que es para embellecer la cultura. Yo creo que sí, también cumple esa función, pero al menos lo que motoriza mi trabajo con el lenguaje, tanto articulado por escrito como afuera, y en esta instancia en particular, tiene que ver con una defensa, pero no una defensa necesariamente, vuelvo a decir, a la defensiva, sino dar cuenta de que hay una crisis. Y creo que es un principio del lenguaje también ser activista, un principio reactivo ante la vida, porque la vida se defiende a sí misma y, no sé, uno si tiene sed pide agua, uno si tiene hambre pide comida, uno si vive injusticias pide justicia, pide derechos. Creo que parte de ahí. Te diría que con el activismo veo un mundo, por yo al principio te decía que orbita, ¿no? Hay un diálogo, un consenso ahí. Yo
hace ya más de 10 años me di cuenta que es muy poco lo que se puede hacer desde casa. Entonces me fui de a poco involucrando en lo que se entiende, salí del activismo universitario y me metí en el activismo de calle, es decir, de vereda a vereda, a ver qué está pasando allá afuera, interpelar la tela social en primera persona, y me encontré con que había muchas personas inquietas. En esta ciudad hay un historial muy interesante sobre disidencia, sobre resistencia, sobre luchas docentes, sobre luchas estudiantiles, sobre luchas del sector laboral, empresarial, no, justamente, pero laboral, y bueno, todo lo que fuera el estratos, que ya clase queda muy grande, porque la clase es otra cosa, pero son estratos que se han ido manifestando. Creo que si me interesa trabajar con la memoria, con retazos de discursos, con la filosofía y también la ficción, es inevitable que corresponda a esa pasión. Tengo que hacerlo, tengo que salir a la calle, tengo que protestar, tengo que organizarme con gente. Lo estoy nombrando en categorías muy obscenas, es mucho más que eso, pero podría decirte que tiene que ver con eso, no está muy separado, no está muy escindido, lo entiendo como lo mismo. Esto no quiere decir que si sos escritor tenés que ser activista porque si no, no sos buen escritor. No, no, es lo que a mí me ha tocado, por así decirlo. Nos atrevemos a decir entonces que las palabras son sustantivos y crean sustantivos, crean realidad. Son El, dis- acción también, son el verbos, sí, sí, discurso sí, crea. Y en esa lógica de crear, donde nosotros sí. desde la psicología social también jugamos y usamos mucho y venimos también de la dialéctica. Mm, Entonces, uno crea y es recreado a su vez. Y vos, digamos, sí, cómo sentís, o sea, todo este devenir hasta acá, de esa cuestión, digamos, más juvenil de tu parte, bueno, ir expresando, escribiendo, garabateando, seteando, ya a luego poder hacer un poemario, hacer novelas, etcétera, etcétera, porque es todo un paquete, o sea, sí. no es por un lado Martín sentado escribiendo y por otro lado siguiente cuarto militando o haciendo alguna actividad, sino que va todo de la mano. ¿Cómo Exacto. sentís que te ha transformado esa acción? En principio, creo que hay un agente esclarecedor. Lo hago para entender el mundo, porque hay cosas que me resultan incomprensibles propiamente porque yo trato de amalgamarme, o sea, digamos, de hacer comunidad. Vuelvo a decirte, formo parte de la raigambre comunitaria, formo parte de los procesos colectivos, me interesa, no creo en el individuo aislado, aunque después podemos hablar de eso, pero cómo lo vivo, a mí me ha ayudado a ser más efectivo en el proceso tanto de escritura como de más diligente, más económico, es decir, que me siente y en 3 horas salga un cuento, que me siente y en, no sé, tantos meses salga un relato, una novela, eso forma parte de ordenar, podríamos pensar en una especie de stellium o constelación de ideas que no están unidas explícitamente, pero están asociadas, como por ejemplo algunas injusticias, como por ejemplo el lenguaje jurídico, como por ejemplo la no ficción y los géneros que siempre habitan, los documentales, que parten de un guión que es literario, o que es literatura, o que es texto. Alguna vez hablaste de la dialéctica recién, la entiendo la dialéctica como una práctica de la inteligencia humana, o sea, como eso. No ando por la calle tirando frases, por supuesto que no, es decir, pongo en diálogo las cosas a partir de la sensibilidad, que eso es lo que me da el lenguaje literario como impronta. Pero creo que cuanto más rica es la experiencia con el afuera, con el mundo, la vida vivida, creo que después se subvierte a un valor creativo mucho más prolífero. Por decirte algo, yo empecé a dejar por escrito algunas vivencias del activismo y me di cuenta cómo algunos pasajes me forzaban a procedimientos literarios. Yo decía, pero si acá no hay ficción, pero si yo no quiero dorar no estoy hablando de otra cosa, no me interesa, yo estaba más en el plano de la crónica, en un plano más, y el texto te obliga a reconstruir una mirada de una madre, a reconstruir el camino de una voz que se quiebra, de no sé, un docente que está pidiendo, porque esto lo quiero decir, si vas a ser escritor en San Luis, creo que, San Luis digo, no paradigmáticamente, pero también territorialmente,
hay elementos de la realidad que son personas que son totalmente potables como fuente de inspiración. Yo desde muy chiquito, volví dos preguntas para atrás, pero te voy a contar. Desde muy chiquito participé de la mano de mi mamá en el 2004, qué sé yo, cortando rutas por el conflicto docente y escuchando en el Zoom de la Remedio de Escalada docentes de todos los colegios manifestándose con adolescentes. Entonces yo decía, esto es la realidad y esto es sobre lo que hay que trabajar. No sé, así lo viví siempre yo al proceso, previo al arte, ¿no? Sí, volviste esas preguntas atrás y cerraste la anterior respecto al... Gracias a Dios. esa co-construcción, Menos digamos. mal, menos Em, mal, menos mal. Menos mal que coincido no con tengo un vos, guión, no tengo nada. coincido con vos. En realidad, Bueno, buenísimo. San Luis, si queremos hablar de cuestiones épicas, es un lugar de muchas historias épicas. Después, luego, a ese Sí, relato lo podemos configurar, contar, relatar como quiera, como se te antoje, como una novela, como un cuento fantástico, pero material sí, hay, como hay a rolete acá. Pensando un poquito en trabajar con la juventud, ¿qué podrías transmitirle vos a los más jóvenes? No solamente en esto que tiene que ver con la cosa creativa, artística, sino con la necesidad también de equiparse, o sea, ujú, porque hay mucho activismo ahí, ¿no? Mucho activismo juvenil que está pidiendo pista. sí. ¿Qué le podrías decir vos para decir, bueno, mira, ahora ya que vos tenés más cancha, más experiencia, decir, bueno, tenés que estar instrumentado en esto, tenés que fijarte en esto cuando salgas a ganar la cancha, por decirlo de alguna forma? Ojalá pudiera asegurarme de mis propias convicciones en ese momento. Pero cuando yo era muy jovencito y empecé a visibilizar cosas, todavía soy joven, che, tengo 32 años recién, pero hace 10 años más, incluso 11 12 años, lo que yo les recomendaría es levanten actas de crisis permanentemente, aunque ignoren no el tema en cuestión, pero creo que de la propia curiosidad nace el saber y de la propia inquietud nace el hacer. Son como pasos que siguen, son cosas que te van pasando, no todos los días son productivos para nada o para todo, ni todos los días está con el ánimo para liberar algo. Creo que hoy, en la juventud que hay hoy, incluso la que está más comprometida en la calle, que tienen 10 15 años menos que yo, tienen los oídos así, tienen los cinco sentidos abiertos a todo. Y creo que ahí hay un gran potencial. Yo les diría que confíen mucho más en su propio proceso. A mí me costó hacerme cargo de que era escritor, porque cuesta hacerte cargo de que sos escritor, porque tenés que construir un discurso, tenés que construir un espacio, tenés que tener una propuesta. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo, porque no es solo leer, instruirse y formarse, sino para mí el elemento clave es la vida vivida. Y yo creo que esto lo dicen todos los escritores, todos los artistas. Con esto no estoy poniendo un freno a cualquier agente que pudiéramos pensarlo limitante como alguien que por X motivo no tiene, no diría nociones o intereses, pero no tiene quizá posibilidades de salir de su casa o capacidad de salir de su casa o facultades de compromiso con el afuera. Pero sería importante pensarlo así, como sos parte de algo más, siempre, te guste o no. Tu vida está, tu nombre está ahí, en algún lado anotado y un día vas a portar alguna cruz. Entonces yo, lejos de ser un derrotista o fatalista, adhiero a la idea de que hay que preparar siempre. Hay una frase muy linda que dice que no se trata ni de esperar ni de tener, se trata de huir y en el camino tomar un arma. Esto quiere decir, se hace camino al andar, ¿no? Y yo creo que algunos tenemos suerte, es cierto. Yo compartí con gente increíble. O sea, todos los espacios que te estoy hablando, desde que tenía 10 años hasta ayer, son gente increíble. Personas que entienden en la tela social como algo que está vivo y al pensamiento no como algo estanco y amorfo, sino como algo que hay que ponerlo en disputa. Y la literatura, si no es eso, yo no sé qué es. Así que
no sé si respondió tu pregunta, o a los jóvenes, pero bueno, va por ahí. Por supuesto. Yo lo que pienso es que la juventud es el divino tesoro, digamos. No lo digo románticamente, sino por la potencialidad que tiene. Vos tenés 32, yo tengo 49, y de este lugar, digamos, hay que también darse el tiempo de comprender a la juventud. A veces los tipos de mi edad miramos la juventud como fuimos nosotros cuando éramos jóvenes. Y éramos otros sujetos y los contextos eran otros. Quizá los enemigos son los mismos de siempre, pero, o no, en honor a la filosofía, pero hay que hacer ese ejercicio. Decinos cómo, o contarle más que nada a la oyentada, cómo puede contactarse con tus libros, a dónde te puede buscar para leerte. Nosotros te seguimos en Instagram, nos seguimos mutuamente, pero ¿Mm? contalo vos. Bueno, estoy en un punto bisagra de la interacción con lo que hago y con el afuera. Eh, Estoy dando el paso a, a la materialidad y al libro físico. ¿Esto qué quiere decir? Que durante mucho tiempo a mí me pareció más democrático aprovechar todos los recursos posibles que las redes sociales como tienen, que básicamente son las de difundir, visibilizar, compartir. Eh, entonces yo siempre, todavía tengo mucho que aprender, pero yo siempre me mantuve en la línea de, ¿querés el texto? Te lo paso, por correo, por WhatsApp, por Telegram, por Instagram. O sea, lo mío siempre fue que el contenido llegue a la gente. Incluso, bueno, acá me pego el tiro en el pie, pero incluso antes de que la persona haga un aporte o que yo me atreva a ponerle un costo al trabajo, porque lo tiene, el trabajo de sentarse y escribir es muy difícil, pero sin embargo a mí siempre me interesó que llegue el trabajo finalizado a la gente. Necesidades tengo como todo el mundo, pero la prioridad es esa, que primero vean qué estoy haciendo, sepan qué estoy haciendo y cómo lo he hecho como garantía del hacer. Y luego te diría que me pueden contactar por Instagram en principio, porque ahí estoy siempre más allegadamente. Mi Instagram personal tiene unos enlaces a otros Instagram más particulares de trabajo, pero me pueden encontrar como príncipe.bobo, príncipe bobo, en Instagram, y ahí va a estar un poco lo que desarrollo como mi trabajo artístico, literario. Después de ahí podemos desprendernos y tengo una amiga que me va a matar, va a ver esta entrevista y me va a matar porque me dice todo el tiempo, vos tenés que subir una plataforma y dejar tus contenidos ahí, que la gente acceda gratuitamente, libremente, como vos quieras, pero que accedan a todo lo que tenés ahí, porque, porque bueno, ya tengo que hablar con editoriales y ya tengo que hablar con gente que hace trabajo formal para este año empezar a presentar cosas físicamente. Pero eso creo que ya es suficiente como para empezar. Y mi correo lo puedo dictar, pero es difícil que quede fijo. Eh, Puedo pasarlo por escrito, ahora no sé si se puede llegar a quedar claro si lo digo. También tengo Facebook y ya, tengo casi 33, o sea, no tengo Twitch, qué sé yo. Eh, No me case, no me subí a la motoneta. bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Muy agradecido tu Excelente, aporte, Martín. Estamos por favor. felices de haberte contactado. La entrevista costó, pero bueno, valió la pena. Siempre, siempre. Bueno, mucha gente interesada me ha dicho que quiere el link de esto. Así Sí, que cuando lo lo tengan por pasamos. ahí, lo compartimos así. Esta charla se libera, Cris. Muchas gracias. ¿Quiénes hacemos escenas de la vida cotidiana? Producción y conducción, Cristian Jiménez y Sergio Garis. Mesa de redacción, María Inés Alman Bornes, Cristian Jiménez, Alejandro Flores y Sergio Garis. Estética de audio, Walter Miranda y Vilma Ruiz. Controles técnicos, Sebastián Agüero. Nuestro análisis psicosocial.
El tema que estuvimos escuchando fue Small Town Boy, o sea, chico de pueblo. Habla sobre la vida que vivió el vocalista de la banda Bronski Beat en su juventud debido a la orientación sexual. En la presentación de ese video dice lo siguiente: la letra nos cuenta el momento en el que toma la decisión de abandonar su hogar porque allí no iba a ser comprendido, y contempla la siguiente etapa de su vida desde la estación del tren que va a tomar para buscar otro lugar donde sí pueda ser fiel a sí mismo y no esconder su auténtica naturaleza. Yo diría que es una letra muy triste. Fue el tema solicitado por Martín Aguilar, nuestro entrevistado del programa. Como siempre lo hacemos, le solicitamos a nuestros entrevistados y entrevistadas que elijan un tema que los represente. Chico de pueblo o Small Town Boy fue el elegido por Martín. El bloque está dedicado a realizar una lectura de lo que estuvimos escuchando en la entrevista como emergente social. Muy buena la entrevista, Cristian. ¿Qué te dejó a vos? Buena y complicada a la vez para analizar, ¿no? Definitivamente. Martín en su discurso, lo primero que evidencia es un contenido cultural muy importante, o sea, muy completo, y además pone en evidencia cómo funciona su mente, su capacidad creativa, ¿no? Entonces, bueno, en el diálogo hay que estar ahí interpretando, ¿verdad? Lo digo como un halago, ¿sí? No es una crítica. De hecho, creo que en varios pasajes de la entrevista se notó que él mismo dice, se entendió, ¿viste? Logramos cerrar. Sí, además yo estuve seleccionando las frases y hay muchísimas frases para rescatar. Yo te diría que no tenemos tiempo de desarrollar todo en el programa, pero a veces hay como segmentos donde él le da su propia impronta, y esa impronta es discutible. No quiere decir que sea para negar, sino que para debatir, para dialogar lo que está presentándonos él como una propuesta que nos desafía en cuanto a la semántica de lo que quiere transmitir, ¿no? Absolutamente, porque además nosotros justamente en el programa y en este bloque lo que hacemos es dialogar con el discurso del entrevistado, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces, bueno, en este caso particular hablamos de Martín, pero en otros casos nos mandan alguna frase, dicen algo, y nosotros es como que nos prendemos ahí, y de ahí podés hacer practicar otro programa, porque empezamos a hablar y a elaborar y a tejer, como decimos siempre, estas escenas de la vida cotidiana. Sí, de hecho entra lo mínimo en este lapso. Yo, vos sabés que situé en tres momentos las palabras de Martín. Una de ellas, situaciones concretas, el origen de la palabra y la trama social. Martín relata sus inicios en la escritura como una necesidad interna, una forma de nombrar lo que no encontraba lugar en el mundo institucional. Y esa necesidad por poner algo interno con un nombre propio se puede pensar desde la psicología social como la búsqueda de un objeto de conocimiento que nace del interjuego entre lo interno y lo externo, entre el yo y el mundo. Una segunda situación me pareció que es la apreciación subjetiva, el arte como un vínculo y como una defensa, como lo relata él. Y en su modo de concebir el arte literario como infinito y abierto todo el tiempo, se percibe una actitud dialéctica ante la creación. No hay forma cerrada, sino proceso y transformación permanente. Y una tercera posición diría que están los deseos y las proyecciones, la tarea como una praxis liberadora. Y esto me parece muy fuerte en el mensaje que nos dejó, que son las proyecciones de Martín que condensan el anhelo de un arte socialmente comprometido y liberador, que dé voz a lo que el sistema calla. Entonces, de la psicología social pichoniana, esto implica una praxis transformadora, en la cual el hacer artístico se orienta no solo a representar el mundo, sino a transformarlo a través del lenguaje. Parece que esto como un primer acercamiento a las palabras, estos tres momentos. Sí, a mí lo interesante de la charla con él es ver este juego que él hace entre el adentro, el interior suyo y el afuera, ¿no? Cuando él agarra y dice, afuera esta realidad
en esta realidad está todo el material para trabajar. Y se la trae y empieza a construir, a escribir su poemario, a escribir sus cuentos y demás, como para darle una síntesis, y ese proceso lo va construyendo él a sí mismo como sujeto. Porque él dice dos cosas. Primero, él cuando habla, si no me equivoco, de Orson Welles, hace una referencia. Muchos dicen que el tipo fue un visionario de lo que iba a ser la sociedad hacia adelante. Para él, Orson Welles hablaba de sí mismo, hermano. Sí. Y eso está interesante. Sí, él habla también de sí mismo, Claro. como que se adelantó a un determinado tiempo, pero que no lo pensó a Claro. ese tiempo, sino que Claro. pensó en otra Que no cosa. fue desprofeso, Claro. ¿no? Que no fue, hablo de mis sensaciones, ¿no? Porque el tipo fuese literalmente un iluminado, sino que tiene una necesidad, la va sintetizando, la va condensando y ahí aparece la obra escrita. Y él lo menciona en este fenómeno dialéctico que vos decís, en el transcurrir, eso de vivenciar las cosas, ¿no? Ese activismo de la calle que él dice. En la realidad está el material para elaborar, ¿no? Que en un momento dice, bueno, acá vos en San Luis, si querés escribir, tenés. Y es cierto, o sea, tenés los personajes, tenés las situaciones, tenés las historias. Nosotros mismos, y acá en nuestros programas hay materiales para hacer cuentos, historias y demás, pero muchísimos. Sí. Yo escribí algo, si querés lo compartimos. Dale. Sí, sí, sí. Lo titulé Escribir para entender el mundo. En cada palabra escrita hay una historia compartida. A veces creemos que la literatura nace en el silencio de un cuarto, en soledad. Pero la voz de Martín, joven escritor de Villa Mercedes, nos recuerda que el arte, como la vida, siempre se escriben entre otros. Martín dice que empezó a escribir por necesidad de poner algo interno con un nombre propio. Esa frase, tan sencilla, nos abre una puerta al alma del arte. La necesidad de nombrar lo que duele, lo que falta, lo que aún no tiene lenguaje. Pero al hacerlo, el artista no se encierra, comunica, vincula. La palabra se vuelve puente. Desde la psicología social, Pichon Rivière nos enseñó que todo aprendizaje y todo acto creativo es un proceso grupal. No aprendemos solos ni creamos solos. Lo hacemos en interacción con otros, con un grupo interno que nos habita. Y Martín lo dice sin decirlo. Cuando escribe, también están su madre, los docentes que luchaban por sus derechos, los compañeros de activismo, los amigos de la calle, las voces que reclaman justicia, es decir, su historia y sus vínculos. Cada poema es una asamblea de recuerdos y de causas. Formo parte de una raigambre comunitaria, afirma, y ahí aparece la esencia de lo colectivo en el arte literario. La palabra no como adorno, sino como defensa de la vida, como gesto de resistencia frente a la indiferencia. Martín sostiene que el lenguaje sirve ante todo para defenderse del olvido, del silencio, del consumo vacío. Defenderse, pero también defendernos, porque cuando un artista escribe, lo hace en nombre de todos los que no pueden o no se animan a decir. En tiempos donde el mundo parece girar hacia la insensibilidad, donde los discursos del miedo y del odio se multiplican, escribir, crear, se vuelve un acto político en el mejor sentido, una praxis liberadora, una forma de decir, aún estamos aquí, aún pensamos, aún sentimos juntos. O como nos lo recuerda Víctor Heredia en su tema musical, todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos, a pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas el ingenio del odio. En el testimonio de Martín, la escritura se presenta como tarea social, como acto de comunicación vincular y como estrategia de defensa frente a la deshumanización. El escritor no es un individuo aislado, sino un sujeto atravesado por su grupo interno que traduce la experiencia colectiva en palabra. Desde la epistemología pichoniana, podríamos decir que su arte encarna un ecro en movimiento, un esquema conceptual, referencial y operativo que le permite comprender, intervenir y transformar las realidades del lenguaje mismo. En cada texto,
en cada verso, late un nosotros. Y es ahí, en ese nosotros que escribe, lee, escucha y resiste, donde el arte vuelve a ser, una vez más, una escena de la vida cotidiana. Solamente agregar que también desde la visión pichoniana, el acto creativo es una forma de sublimar el caos, ¿no? Pichón lo decía desde sí mismo, sublimar la tristeza, la angustia que te generan los momentos de incertidumbre, o incluso los momentos de impotencia. Lo interesante de esto y de todo este proceso, nuevamente parafraseando a Martín, es que la respuesta está en el colectivo, una vez más. Y esa es nuestra construcción. Y esta cuestión del grupo, por eso hablé del grupo externo y del grupo interno, y de cómo se salen esas palabras, pero esas palabras son fruto de toda esa interacción y esa historia que lo fue determinando. Nada más que agregar, así que Dejamos planteado y que cada quien, dejamos la pregunta. claro, y que cada quien en su escucha pueda reflexionar acerca de las palabras que nos ha dejado Martín y a su vez de estos pequeños disparadores que nosotros invitamos a repensar. Y así nos despedimos en el próximo encuentro, donde vamos a tejer otra escena de la vida cotidiana. Hasta aquí, hoy hemos tejido y destejido el armado y la trama de la construcción social, unida y vuelta donde nada es natural. Escenas de la vida cotidiana, nuestro espacio colectivo, en la casa común.